la instrucción que el Señor nos da es que es un día a la vez y que es un mandato hoy, otro mandato mañana. Es un poquito hoy, un poquito mañana. Y que mandato tras mandato nosotros vamos conociendo a Dios. Él nos quiere revelar su reino porque nos está preparando para entrar en Él. De hecho ya vivimos porque el Señor Jesucristo vive en nuestros corazones. Dios vive en nosotros. El reino de Dios ya está en nuestros corazones. Por eso Él es nuestra autoridad, Él es nuestro Señor y su palabra para nosotros es muy importante. Hoy vamos a conocer una palabra en donde están todas las escrituras y por la que se mueve el universo, y es la justicia de Dios. Vamos a hablar de la justicia de Dios. Dios es un Dios de justicia y como sus hijos y su pueblo, el Señor también pide que nosotros hagamos la justicia de Él, no la del hombre. Entonces, es importante, esta es una doctrina, una enseñanza sobre la justicia que está llena de las escrituras, pero que nosotros los hombres ignoramos. Entonces necesitamos leer y escudriñar sobre la justicia de Dios. Salmo 50, por favor, estamos listos ahí con la palabra del Señor, del versículo 1 al 6. Salmo 50, versículo 1 al 6. Habla el Señor, el Dios de dioses. Convoca a la tierra de oriente a occidente. Dios resplandece desde Sión, la ciudad bella y perfecta. Nuestro Dios viene, pero no en silencio. Lo precede un fuego que todo lo destruye, y en torno suyo ruge la tormenta. Dios convoca a los cielos y la tierra para que presencien el juicio de su pueblo. Reúname a los congregados, a los consagrados, a los que pactaron conmigo mediante un sacrificio. El cielo proclama la justicia divina. Dios mismo es el juez. Amén. Ahí vemos en la palabra, Dios de dioses, es nuestro Dios, no es sino un solo Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Nosotros debemos saber que hay una gran diferencia, una diferencia vital entre Dios y el hombre, que las escrituras enfatizan que Dios es justo. Dios es el único justo. Primera de Juan capítulo 1 verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. ¿Qué significa la justicia de Dios? La justicia de Dios significa la rectitud ante Dios. Es rectitud ante Dios. No, la justicia no es el dar o repartir cosas a la humanidad, sino el saber decir a quién pertenecen estas cosas por derecho. La justicia es ética, equidad y honestidad. Es la voluntad constante de dar a cada uno lo que le corresponde. Hablando de la justicia de Dios, recordemos y memoricemos esto en nuestro corazón, que Dios es justo, que Dios es recto, rectitud ante Dios. La justicia de Dios es una de las manifestaciones de Él mismo, ya que Dios es justo. Tenemos un Dios justo, el salmista lo decía, porque los justos juicios de Dios, porque la justicia que debemos entender hoy y aprender, mira, venimos de una enseñanza gloriosa que es sobre la misericordia. La misericordia del Señor es su ternura, su amor por nosotros, su clemencia por nosotros, por la piedad que tiene el Señor por nosotros. Él es piadoso con nosotros. Él habla de la misericordia. Mire, tenemos un Dios tan grande que si vamos a hablar sobre la justicia, necesitamos conocer la justicia de Dios, porque permaneceremos en el Señor, porque le tendremos temor. Yo quiero decirte que la justicia siempre está ahí, y por eso debemos ser hombres de justicia. De hecho, el Señor Jesucristo lleva nuestros pecados, Él nos da su justicia, y nosotros, sobre el Señor Jesucristo cae todo el pecado, las enfermedades y toda pobreza espiritual, y Él nos da su justicia. Ahora somos la justicia de Dios a través de Cristo. ¿Qué quiere el Señor enseñarnos hoy? Que ten mucho cuidado con las acciones que tienes en tu vida,
Mucho cuidado con las actitudes de tu corazón, con los motivos de tu corazón. Que tengamos mucho cuidado porque la justicia de Dios nos va a alcanzar un día. Y que en el momento que la justicia siempre va a estarse regulando, la justicia siempre va a estar ahí presente. Por eso cuando entendemos la justicia, vamos a ser hombres y mujeres de rectitud, de honestidad, íntegros, transparentes. Seremos hombres y mujeres de Dios correctos en todo lo que hacemos. Habrá paz en nosotros. Todo funcionará perfecto. Podemos burlar la justicia del hombre. Es más, la justicia del hombre no se compara con la de Dios. Hay una gran diferencia. Por eso el salmista David decía, después de que cometió ese grave pecado, ese pecado tan grave, él dijo: yo prefiero la justicia de Dios, caer en la justicia de Dios y no en la justicia del hombre, porque el hombre es cruel, porque el hombre no tiene misericordia. Por eso el Señor nos enseña que Él pide que nosotros aprendamos misericordia, que la misericordia siempre triunfará en el juicio, que si tú das misericordia, en el momento que venga el juicio contra ti, se regulará el juicio. ¿Por qué? Porque tú también fuiste misericordioso. Lo mismo la justicia. El Señor dice que aprendamos también a hacer la justicia de Dios en todo lugar. Es tan hermoso el don de la enseñanza. Mire, por favor, acepte, júzguese con la palabra del Señor para que usted no sea juzgado. Examínese con la palabra del Señor. Corríjase con la palabra del Señor. Que la palabra del Señor te redarguya, porque ella es la que nos va a juzgar a ti y a mí. Tú necesitas vivir en justicia, hacer justicia en tu casa, que es lo recto, lo que le corresponde a cada uno. Esa es la justicia de Dios. Y yo trato de explicarla como el Señor me la explica a mí, como yo la entiendo. A mí no me pueden hablar enredado, ni me pueden adornar las palabras. A mí díganme las cosas claras, porque yo necesito entender para poder obedecer. Téngale temor a Dios en toda tu forma y manera de vivir, porque ya hay una justicia escrita. Yo quiero mostrarle la justicia de Dios. Esta es esta. Su palabra son las escrituras. Usted no puede cambiar los lineamientos, los diseños divinos. Tú no puedes hacer tu propia justicia. Es más, el Señor lo menciona en el Evangelio de Mateo: guardado de hacer tus propios juicios. Porque si tú vas a juzgar, algo tiene que ser de acuerdo a esta palabra. A nosotros se nos pide que hagamos justicia, pero que también tengamos la misericordia. Porque es importante que tú aprendas esto. Debo estar en una iglesia donde nos enseñen la Biblia, no donde nos hablen de cosas que no son escriturales, que nos estén entreteniendo. Nosotros necesitamos entrenamiento. Nosotros necesitamos ser capacitados. Necesitamos ser alimentados por la palabra del Señor, porque esa es la que nos va a mantener firmes el día del juicio. ¿Sabes que todos y cada uno nos compareceremos ante un juicio? Está aclarado, ordenado por Dios, de que el hombre viva una vez y entra a juicio. Usted va a entrar como iglesia, los creyentes también vamos a comparecer ante un juicio, y se llama el tribunal de Cristo, en donde Jesucristo es el juez, porque todo esto se lo delegó el Dios Padre a nuestro Señor Jesucristo. Él va a juzgar las obras que tú hiciste, con qué motivo lo hiciste. Todo lo que nosotros hacemos es para la gloria de Cristo, porque somos obreros en la viña del Señor. Nosotros no somos los dueños de la obra. La obra es de Cristo. La evangelización de toda la humanidad, el discipular, el hacer el culto, el que tú traigas toda tu familia a la casa de Dios. Todo esto es importante. Las buenas acciones de los santos, de la que nos menciona Apocalipsis. Las buenas acciones de los santos serán sus ropas, sus vestidos. Y vas a resplandecer muchísimo más allí cuando estemos en la eternidad, porque tenemos siempre la eternidad ahí a un paso de nuestras vidas. Entonces las naciones van a comparecer también ante un juicio, ante un juez justo, que es nuestro Dios. Amén. ¿Creemos eso? Vea, por favor, créalo, porque todo ojo lo verá. Las naciones, este juicio a las naciones
es inmediatamente se cumplan los 7 años de la gran tribulación, esa prueba terrible que viene para toda la tierra, toda la humanidad, todos los hombres que se quedan aquí en esa gran tribulación. Porque antes de eso la iglesia será elevada a los cielos, será llevada por el Espíritu Santo a los cielos. Y luego viene el juicio de las naciones. Cada nación comparecerá. ¿Cómo trataron la iglesia de Cristo? ¿Cómo trataron a los siervos del Señor Jesucristo? ¿Cómo trataron a los pobres? ¿Cómo fueron? Y lo puedes encontrar en el libro de Apocalipsis, el juicio de las naciones. Ahí dice claramente cuándo va a suceder y quiénes van a comparecer. Colombia va a comparecer ante nuestro Señor Jesucristo en este tribunal, como tu país, de donde me estés viendo. Luego viene el juicio del trono blanco, que es después del milenio. Cristo viene a gobernar en la tierra 1000 años con la iglesia. Y luego viene el juicio del trono blanco, que es el juicio para los incrédulos, para los hombres y mujeres impíos. Ellos se levantarán ese día, la segunda resurrección. Se levantarán y van a ver la gloria de Dios, y toda rodilla se doblará ante el nombre y el trono de gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero ya la gracia no está para ellos. Ellos serán levantados en ese juicio para condenación. Por eso hablamos de la primera resurrección, que es para vida eterna. La segunda resurrección es para los impíos. Pues ellos van a recibir el pago de sus obras. La justicia. Miren, está escrito: Dios es fuego consumidor. A Dios, el hombre no puede engañar a Dios. Por eso no te engañes y no engañes a nadie. El engaño es una de las armas finales del enemigo. No se deje engañar de él. No se deje engañar. Reciba el evangelio. Jesucristo lo dice: crean en el evangelio, porque por medio de él van a ser salvos. Crean en el evangelio, porque la palabra de Dios es la que te va a juzgar. La justicia, hablábamos, no es dar o repartir cosas a la humanidad, sino el saber decidir a quién le pertenece cada cosa por derecho. La justicia de Dios es una manifestación de Él mismo, ya que Dios es justo. Pero si le contemplamos en las Escrituras, nos podemos dar cuenta que, además de ser importante, es el atributo de Dios necesario, ya que tiene toda relación con la santidad de Dios. Es que todo es de Dios. Dios le pertenece todo. Vemos ahí en Apocalipsis capítulo 4 que por su buena voluntad todas las cosas fueron creadas. Los ángeles, todo lo que habita en los cielos fue creado por el Señor. Y en la tierra, todo le pertenece al Señor. La tierra y toda su plenitud, los habitantes, todo le pertenece al Señor. Lo que está en los mares. Mira a ese Padre tan grande que tú tienes. Tú tienes un Dios de justicia, un Dios que tiene misericordia, que tiene bondad. Por eso acércate al Señor. Por favor, busca de todo corazón al Señor, porque la justicia de Dios un día tú te tienes que presentar ante ella y dar cuentas. Yo también debo dar cuentas. Por eso dejamos todo lo que hacemos, nuestros anhelos, nuestros propios planes, y nos dedicamos a predicar el evangelio para el que quiere oír, porque debemos predicar para el que quiere oír o para el que no quiere oír. El Señor quiere que nosotros estemos hablando de esto, porque es una señal del fin, y se predicará el evangelio del reino a toda criatura. Ninguno tendremos excusa. Es que yo no escuché que tenía que comparecer ante un tribunal. Yo no sabía que tenía que dar cuentas de mi vida, de mis dones, talentos, de mi familia. Yo no sabía que tenía que darle cuentas a Dios de todo lo que Él te ha dado y lo que ha puesto en tu vida. Debemos dar cuentas. ¿Cómo funciona la justicia de Dios? En el Antiguo Testamento, el concepto de la justicia de Dios se maneja con significado muy insondables. O sea, la justicia de Dios es insondable. Nosotros vemos la justicia de Dios muy clara en el Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿Recuerdan en el Antiguo Testamento? Podemos ver la justicia de Dios allí en los dos altares, el altar de Jehová y el altar de Baal. Vemos la justicia de Dios cuando los hijos de Aarón presentaron un fuego extraño, un incienso extraño. Fuego de Dios salió del trono mismo de Dios, porque Jesús es la santidad del Señor. Nosotros vemos los juicios que sucedieron, todo lo que le sucedió a David, ¿sí?
porque Dios perdona el pecado, pero muchas veces quedan las consecuencias. Bien. Desde el Antiguo Testamento nosotros vemos que Dios es un Dios justo y santo, que Él tiene el atributo de hacer juicio a todas sus criaturas. Dios hace juicio a todas sus criaturas. Salmo 7, verso 11, lo pueden mirar en Isaías capítulo 5, verso 16. No hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Qué significa buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? Que es algo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña en los evangelios. Busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Y dice que todo lo demás nos será añadido, porque tenemos un Dios justo y que hace justicia. La justicia es señal de que estamos sirviendo a Dios, como dice en 1 Juan 2:29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Justicia es hacer el bien, lo justo, es cumplir con los mandamientos de Dios. Cuando tú cumples el mandamiento de Dios, estás haciendo la justicia de Dios. Espero que esté captando esto muy sencillo. Lo que pasa es que tienes que sentarte, quedarte quieto, es dejarte hablar y también ir a revisar en las escrituras, tomar las bases bíblicas y estudiar la Biblia por tu cuenta. Nadie puede leer la Biblia por ti, que es la que está llena de los mandamientos, los estatutos, los dichos, los preceptos, los decretos del Señor. Tú tienes que leer la Biblia, nadie lo puede hacer por ti, porque es cada alma que se presenta al Señor. Él dice, Jesucristo dice, yo vengo pronto y conmigo traigo la recompensa para darle a cada uno lo que hizo. Es a cada uno lo que hizo. Gracias a Dios por los predicadores, porque ellos nos estimulan, nos animan a que estemos escuchando la palabra, a que estemos haciendo la justicia. Cuando tú cumples, los predicadores, los evangelistas en la calle te dicen, mira, lee las escrituras, porque es la verdad, porque vas a encontrar las respuestas, porque vas a encontrar a tu Salvador Jesucristo, porque vas a conocer al Espíritu Santo. Mira, vas a poder saber que tú no puedes saltarte la autoridad de Jesucristo, que tú tienes que, es a través de Cristo que llegas al Dios Padre, porque muchos queremos Dios Padre. Por eso el Señor Jesucristo lo habla en Juan capítulo 14, verso 2, dice, si crees en Dios, cree en mí, dijo Jesucristo. Si crees en el Dios Padre, que hay un Dios todopoderoso, sentado en el trono en los cielos, debes creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo vino a llevar todos nuestros pecados, a recibir el pago de la justicia de Dios, porque Dios castigó el pecado. El Padre castigó el pecado y lo hizo en Jesucristo. Por eso somos leales y fieles a Cristo. Por eso lo adoramos y lo celebramos. No solamente la Semana Santa, sino todos los días, porque todos los días para ti y para mí son santos, son de celebración, de recordar. Cuando tomamos la cena del Señor, recordamos que la vamos a tomar con Él en la eternidad. Cuando tú te mueres, cuando tu cuerpo y tu alma, cuando tu espíritu y tu alma abandonan el cuerpo, estarás presente con el Señor. Y tú has definido la eternidad. Entras a la eternidad. O sea, la eternidad está a un paso tuyo. Por eso cuida tu salvación. Por eso conozca la justicia de Dios. La justicia de Dios se va a cumplir. Se cumplió en los cielos. Y tú lo puedes ver que la justicia de Dios se cumplió en los cielos. Por eso Él es temible en los cielos. El Señor es honrado en los cielos. Hay reverencia en los cielos por nuestro Padre, porque Él ya hizo justicia allí. Gloria al Señor. Y en la tierra también lo vemos. Las personas pueden escapar a burlarse de la justicia, de la ley de los hombres. Pueden hacerlo. Y lo hacen y se ríen y se burlan y se blasfeman contra el Dios de los cielos. Pero luego viene la justicia de Dios, los alcanza. Mire, téngale temor al Señor. Lo que nosotros hagamos bien, si hacemos bien, van a celebrar, se van a alegrar con nosotros cuando hacemos el bien y nos va a ir bien en todo.
pero haga el mal. Y el Señor da un tiempo para que te arrepientas. Él te puede dar 5 años, 15 años, 20 años. Yo he visto al Señor que le da hasta 20 años a una persona, o 25 o 30, porque Él tiene misericordia del que quiere. Aún la persona vivió toda su vida en rebeldía, lejos del Señor. No tuvo una vida de piedad, no tuvo una vida de consagración. Y la misericordia lo esperó los 80 años de su vida. En el último segundo, el Señor le da la salvación. Porque Él le da el cielo, le abre la puerta al cielo, le otorga amplia y generosa entrada por su misericordia. Y es más, porque alguien estaba intercediendo por Él. Entonces sabemos que nuestro intercesor es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, gloria a Dios. Gracias, Señor. En el Evangelio, por eso nosotros mostrábamos que la justicia de Dios se revela por fe, para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17, Romanos 3:21, que la justicia de Dios es la justicia de Dios, no la nuestra, la que se revela en el Evangelio de Dios. Así que el Evangelio es el poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Aquí está. Te salva. Es la salvación. Y es para fe y por fe. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Por favor, eso tiene que determinarlo en tu corazón. Es un principio bíblico. Lo que tú determinas en tu corazón, eso se hará. Y en tus caminos resplandecerá la luz de Cristo. Es un principio que está en el libro de Job. Determina de creer que la Biblia es la palabra de Dios. Y firme ahí, parado en esa verdad. Hablemos un momento cuando vienen los juicios. Cuando el Señor espera por nosotros. El Señor, su misericordia, espera por nosotros los años que quiera. Y sabe que a veces la misericordia espera al Señor toda su vida. No espera la vida de esa persona, pero muchas personas no van a ir al cielo. Estamos engañados, todos vamos para el cielo. No, eso no es verdad. Es de acuerdo a la justicia de Dios. Por eso el Señor Jesucristo dice que Él viene con sus ángeles para castigar a los que no obedecieron el Evangelio. Por favor, obedezca el Evangelio. La ira de Dios es algo que el hombre escoge por sí mismo. Si no vamos a decir que Dios está trayendo ira y juicio todo el tiempo sobre nuestra vida, nosotros mismos buscamos eso. Adán y Eva, ellos decidieron. A ellos se les dijo clarito que del árbol de la ciencia del bien y el mal no comieran. Que podían comer de todos los miles de árboles que el Señor tenía allí, pero ellos decidieron. Y no culpe solo a Eva, Adán también. Y no culpe solo a Adán, Eva tuvo también asunto, porque los dos decidieron desobedecer ese mandato de Dios. La ira de Dios es algo que el hombre escoge por sí mismo, y Jesús dijo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Los hombres escogen las tinieblas en lugar de la luz cuando aman más el pecado que la justicia. ¿Escuchó eso? Cuando tú amas más los deleites del mundo y te gusta pecar y corres fácilmente, o sea, a ti Satanás te tienta facilito, te hace caer fácil. O sea, él no está preocupado tanto por ti porque tú caes fácil. Cuando tú obedeces las obras de la carne, tú las conoces, la ira, los celos, el ser envidioso, el estar compitiendo, los pleitos, las enemistades, enemigos aquí, enemigos allá, las herejías, hablas de Dios, herejías, blasfemas a Dios, se es blasfemo, le gusta el alcohol, la borrachera, esas son las obras de la carne, el adulterio, le gusta estar fornicando aquí, fornicando allá, dándole gusto a la carne cuando la carne es un montón de cenizas. Lo que nosotros queremos es la salvación del espíritu y del alma, porque este cuerpo debe ir al polvo. Pero si Cristo vive en nosotros, crucificamos las obras de la carne. Si Cristo vive en nosotros, no proveemos a los deseos de la carne, le huimos al pecado.
El Señor nos enseña que huyamos del pecado. Porque la ira de Dios, nosotros somos los que escogemos. Tú eres el que va a escoger tu destino eterno. ¿A dónde vas a llegar? Porque todos vamos a morir un día. Pero ¿a dónde va a ir tu espíritu y tu alma? ¿A dónde van a ir? Tú eres el que elige el lugar. Tú eliges el lugar. Porque la justicia de Dios te mandará a ese lugar. Jesucristo es nuestra justicia. Si mueras en Cristo, el que está muerto en Cristo, que adoró a Jesucristo, que vivió el Evangelio, obedeció el Evangelio, vivió en la presencia de Dios, tenía la gloria de Dios en su rostro, porque uno puede ver la gloria de Dios en el rostro de las personas. Si eras bondadoso, de buen corazón, misericordioso. A los hombres y mujeres misericordiosas les dice que son hombres y mujeres de buen corazón. Si fuiste de buen corazón, la justicia de Dios, de Cristo, te llevará al cielo. Pero si no hiciste la justicia de Dios, si no la hiciste, si no recibiste ese sacrificio de Cristo por ti y por mí, no vas a entrar. Vas a ir a un lago de fuego y azufre que arde para siempre. ¿Dónde está el infierno? Está Satanás, está el falso profeta y la bestia. Y todo el que quiso seguir el camino de muerte. Los predicadores no estamos perdiendo el tiempo, porque hay gente que sí escucha. Hay gente que sí obedece, profundiza, va a las escrituras. Necesito saber más de la justicia de Dios. ¿Sí? El Señor nos habla que amemos misericordia. Dice, Dios es infinitamente misericordioso y anhela que nosotros seamos compasivos también, que seamos clementes, que seamos benignos, que seamos misericordiosos con nuestros semejantes, con los presos, los débiles, con los pobres, con los pecadores, con los enfermos. Que seamos misericordiosos, porque no más misericordiosos con los de la casa. Porque los de la casa son los tuyos, son tu sangre. Nosotros amamos a nuestro prójimo, pero el Señor da un orden, una instrucción, primero los de la casa. Y nuestro amor debe ser inmediatamente también para nuestros enemigos, aún amar a nuestros enemigos. Nosotros no podemos odiar a los enemigos, porque entonces estamos mostrando el corazón que tenemos. Es amar a nuestros enemigos, orar por los que nos persiguen. El concepto de justicia es aplicado en diversas disciplinas y perspectivas. Por ejemplo, desde el derecho, la justicia está a cargo precisamente de estados. Hablamos, por ejemplo, la ley de los hombres, pero por sobre la ley de los hombres está la ley de Dios. Hay un caso en las escrituras que hablan de Nabucodonosor. Él le tomó 7 años reconocer que Dios es altísimo y que Él está sobre todos los gobiernos el gobierno del hombre. Porque es que la tierra es del Señor y Él no la entregó a nosotros para ser mayordomos, solamente administradores. Y no nos apropiamos, nos creemos dueños de las semillas, dueños de los hombres, dueños de todas las cosas, dueños del mar, dueños del agua. Se creen los dueños del agua, dueños de las personas. Eso es una persona que está sin Cristo. Es una persona que no conoce a Dios, que está sirviendo es a las tinieblas. Es una persona que está sirviendo a las tinieblas, a Satanás. Están llenos de demonios y que solamente Dios puede librarlo. Recuerden el endemoniado gadareno. Eran legiones de demonios que tenía ese hombre y Cristo lo salvó. Amar misericordia. Dios es infinitamente misericordioso. Por eso también nos enseña el Señor que hagamos justicia, la justicia de Dios. Donde usted ve algo que está en contra de Dios, usted diga algo. Sea prudente y sabio. Porque a veces la instrucción es que seamos mansos como las palomas, pero muy inteligentes. Estamos allí. Esa palabra que significa también que estamos camuflados. O sea, hay mucho pueblo de Dios allí deshaciéndole las obras al enemigo. Haciendo justicia, ayudando al pobre, al débil, al necesitado, a personas que son justas, que son buenas. Estamos defendiendo la justicia. Una vez quiero hacer una pequeña ilustración de acuerdo a esta palabra que ya aplico en mi vida y que quiero aplicarla muchísimo más. Llegué a otra ciudad corriendo con una maleta porque había un familiar muy grave, pero algo me detuvo. Detrás de mí había una señora, muy amable ella,
y seguridad no la quería dejar pasar. Estas dos personas empezaron a maltratar a la persona. Entonces yo me paré al lado de la señora sin decir nada. Me quedé mirando cómo la actitud, o sea, iba a iniciar allí algo injusto contra esta señora que estaba en necesidad. Yo solamente me quedé ahí parada. Y pensaron que no iba a moverse la justicia de Dios, y se movió la justicia de Dios, porque en un momento tuve que hablar y decirles: ella es una señora, ustedes son seguridad, sí, les respetamos tu autoridad de Dios, porque Dios se la dio, pero ella está en gran necesidad, necesita la ayuda de la autoridad. Y recuerden que ella es mayor, tiene muchos años, más años que ustedes. De esa manera fueron más suaves con la señora, le ayudaron. Yo iba corriendo. Y así he tenido que hacer justicia en muchos lugares. Con los niños, cuando a veces los maltratan. Con los ancianos, que a veces se burlan y desprecian a los ancianos. Cuando se pasa una autoridad, no pisotee ninguna autoridad puesta por Dios. Porque está muy claro en Romanos capítulo 13. Toda autoridad es puesta por Dios. El que resiste la autoridad, a Dios resiste. Si quieres hallar alabanza de la autoridad, obedezca a la autoridad. Seamos capaces de obedecer. No, porque ahí está la justicia. Ahí está la justicia de Dios. Ten mucho cuidado. Haz justicia, Señor dice que hagamos justicia donde nos encontremos. La justicia maneja una nación, maneja una ciudad. Hay un gobierno y hay justicias, hay estatutos dentro de la iglesia del Señor Jesucristo, para que nosotros nos den una personalidad jurídica y que podamos funcionar como iglesia. Tenemos que llenar una cantidad de papeles, someternos a esas autoridades civiles, presentarle todo lo que nos están pidiendo, los diplomas, los estudios de los predicadores, el lugar, de todo esto debemos presentar allí. Nos sometemos a toda autoridad. Nosotros, la autoridad está moviéndose por todos lados. Siempre hablábamos que nosotros estamos sobre autoridad en algunos lugares o bajo autoridad en otros lugares. Donde estemos bajo autoridad vamos a obedecer. Cuando usted va a una clínica, allí están las autoridades, allí está seguridad, están los especialistas, están las enfermeras, los enfermeros, están los médicos. Los sometemos a esa autoridad, al orden que manejan allá, porque allá hay una justicia que se está moviendo. En la obra del Señor, la autoridad es el pastor y la pastora, los pastores, es la autoridad en esta iglesia. Y tienen estatutos y todo esto. Hay un régimen disciplinario. Hay veces hay escándalos que, mira que el pastor sacó estas personas de la iglesia, sí, porque se le reguló justicia. Porque no puedes venir a la iglesia a maltratar al pastor. No puedes venir a la iglesia a lastimar y dañar a la pastora. No puedes ofender, no puedes pisotear esa autoridad espiritual. O de algún líder espiritual inmediato. Mira, donde vayamos, en los colegios, tú vas a la universidad. Ahí hay un gobierno, hay unos estatutos, unos regímenes que tenemos que obedecer, porque es para que vivamos bien, para que se haga toda justicia. La justicia está regulando por toda parte, en todo lugar hay justicia. Así es de que agrade allí a las autoridades y haga justicia también. El Señor Jesucristo, cuando fue bautizado por Juan el Bautista, Juan se lo dijo: yo debería ser bautizado por ti, tú vienes a mí. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? Hagamos como está escrito para que toda justicia se cumpla. Hasta el Señor Jesucristo nos enseñó que aún siendo el Hijo de Dios, que es Jesucristo siendo Dios, Él se sometía a las autoridades aquí en la tierra. Gloria al Señor. Porque la justicia, cuando hay justicia, somos justos, hay felicidad. ¿Sabe por qué tenemos que predicar esto? Es con el don pastoral. Porque algo que nosotros debemos apreciar es el don pastoral, porque nos está perfeccionando, nos está educando. Precioso el don de los apóstoles. Ellos llevan fundamento y siembran iglesias, salen iglesias. Es precioso la unción y el don del profeta. Precioso, porque ellos ven más claras muchas cosas que no entendemos.
porque los profetas del Señor, Jesucristo fue profeta y Él dejó ese don a hombres y mujeres también. Son preciosos los profetas. Lo que me dicen los evangelistas también. Los pastores. Los evangelistas siempre están evangelizando. Ellos tienen un conocimiento muy claro del cielo y el infierno. Y lo que vale un alma. Por eso evangelizan. Y hay veces son fuertes. Y Dios les dio señales y milagros, prodigios. Los evangelistas hacen muchos milagros. Hay los dones de sanidad y milagros para que la gente crea en el evangelio. Pero ¿qué me dicen los preciosos maestros? A veces despreciamos los maestros. Porque nos están enseñando, nos están corrigiendo. Mira, si no se hace. Y ellos dicen que debemos tenerlos en doble estima por el trabajo que hacen. Porque le están ayudando a usted. Me están ayudando a mí. Me están perfeccionando para entrar al reino de los cielos. Es Dios puliéndome a través de los dones. Aprecie a sus pastores. Porque los están educando, los están perfeccionando. Para que lleguen a la unidad de la fe. Para que puedan conocer a Cristo. Para que usted sea perfecto cuando se presente delante del Señor. Por eso ama a tus pastores. Y sometas a las autoridades espirituales en la iglesia. Eso te va a traer felicidad. Justicia es la felicidad social. Es la felicidad que el orden social garantiza. La justicia con la felicidad cuando afirma que solo el justo es feliz y el injusto es desgraciado. ¿Escuchó eso? La justicia nos hace felices. Dormir en paz y tranquilos. Porque hacemos todo con honestidad, con integridad. No alteramos las pesas, no soplamos los impuestos, no soplamos los precios. Le damos a cada uno su lugar, su posición. Aceptamos la posición de las personas. No despreciamos, no menospreciamos. Eso nos va a hacer vivir en paz. El justo será feliz. Vivirá confiado como un león. Pero el injusto será quebrantado. Se romperá como un vaso de alfarero, como un vaso de barro. ¿Sabe que los injustos, los que no honran a Dios, serán tenidos en poco? Dios mismo lo dice. Los que no me honran a mí, serán tenidos en poco. Así es de que debemos ser hombres de valor, por favor, déjese formar, déjese preparar. Usted necesita escuchar las autoridades, usted necesita estar bajo autoridad. Y cuando esté en autoridad, hágalo con misericordia, con justicia y con la justicia de Dios. ¿Estamos captando? Amén. Las opciones que busca el pueblo de Dios para acercarse y adorar a Dios son verdaderamente admirables, pero carentes de temor, de amor y gratitud. Acabamos de pasar de una enseñanza. Si quieres, puedes verla por Facebook y luego la puedes ver por YouTube. Las gracias, ser agradecidos. Tener un corazón lleno de gratitud y reconocer toda la bondad y el amor y todo lo que recibimos del Señor, directamente del Señor o a través de personas por canales que nos llegan bendiciones. Pero necesitamos ser hombres que dan gracias. La Biblia está llena de esta instrucción. Por favor, sea agradecido en todo de gracias. Cuando hagan algo bueno por ti, reconózcalo, pero hágalo bien. No lo haga regular. Hay veces nos sirven, nos atienden porque pensamos que son personas inferiores. Mira, ante el Señor no hay nadie inferior. Son solamente diferentes funciones. Pero cada persona es muy importante. Entonces, que porque tal persona entonces no le voy a dar gracias y se las voy a dar en forma hipócrita, no puede ser. Las gracias serán sentidas desde el corazón, sinceras, agradecimiento, con mucho ser agradecidos, porque mire que dice que la opción que busca el pueblo para acercarse y adorar a Dios son verdaderamente admirables. Y es verdad, la gente busca a Dios, quiere conocer a Dios, ama a Dios. Muchos dicen que aman a Dios pero no leen la Biblia, aman a Dios pero no van a la iglesia, aman a Dios y blasfeman contra los pastores, aman a Dios pero no quieren la iglesia, aman a Dios pero no oran. Entonces no sé para ellos qué es amar, pero no es la forma correcta, porque amar no es solo con palabras. La instrucción de la Biblia y de las Escrituras es que si tú amas, hazlo con hechos, en hechos y en verdad. Debes amar en la forma como Dios dice que se debe amar. Cuando yo me demuestro que amo a Dios, obedezco su palabra.
Obedezco todos los mandamientos, no solo los que me convienen. Obedezco todos los mandamientos, completicos, todos. Los que me cuesten trabajo le voy a pedir ayuda al Señor. Señor, ayúdame, que me cuesta obedecer este mandamiento. Y el Señor te va a ayudar, te va a explicar por qué es una bendición para ti. ¿Por qué es una gran bendición para ti? Lo que vas a bendecirte a ti mismo cuando obedeces la palabra del Señor. Pero hay personas que admiran a Dios, pero carecen de temor a Él. No le temen. Y en su corazón no aman a Dios de verdad. Y no hay gratitud hacia Dios. Por ello el profeta Miqueas les reprocha su falsedad e hipocresía al decirles: oh hombres, Miqueas 6:8. Yo creo que ese versículo está bien resaltado en la Biblia con un color, yo creo que con un color azul, para nosotros poder recordar la eternidad, los cielos. Ese es un versículo precioso que deben memorizar. Aborrecían, dice el Señor: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Está muy claro. Dice lo que dice. Es muy claro. El Señor nos ha declarado lo que debemos hacer, lo bueno. Y el Señor nos pide que hagamos justicia y que amemos la misericordia y que nos humillemos ante Él. Aborrecían lo bueno y amaban lo malo. Igualito lo que pasa ahora, en pleno 2021. Los jueces tomaban cohecho y pervertían el derecho. Los sacerdotes enseñaban por dinero y los profetas hacían errar al pueblo. Miqueas capítulo 6, verso 8, nunca lo olvides. Dios es justo. Esta justicia de Dios es invariable, es inmutable. Él es infinitamente justo en su propio ser, infinitamente justo en todos sus caminos. Terminemos con este versículo. Romanos 3, versículo 25 al 26. Romanos capítulo 3, versículo 25 y 26. Dios lo ofreció como sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Dios es justo en todo su ser. Y es imposible que Dios se desvíe de su justicia, ni siquiera por una sombra de variación, como dice Santiago 1:17. Él no puede mirar el pecado con el más mínimo grado de tolerancia. Por consiguiente, puesto que todos los hombres son pecadores, tanto por naturaleza como por práctica, el juicio divino ha venido sobre todos aquellos para condenación. La aceptación de esta verdad es vital para llegar a un correcto entendimiento del Evangelio de la gracia divina. Dios es justo en sus caminos. Debe también reconocer que Dios es incapaz de considerar con ligereza o con ánimo superficial el pecado, o de ponerlo en un acto de laxitud o debilidad moral. El triunfo del Evangelio no radica en que Dios haya tratado con lenidad o con blandura el pecado, sino más bien en el hecho de que todos los juicios de la infinita justicia tenían necesariamente que poner sobre el culpable, el Cordero de Dios, que lo sufrió en nuestro lugar, y que este plan, que procede de la mente del mismo Dios, es de acuerdo a las normas de su justicia, suficiente para la salvación de todo el que cree en Él. Por medio de este plan, Dios pudo satisfacer su amor salvando al pecador, sin menoscabo de su justicia inmutable. Y el pecador, que en sí mismo está sin ninguna esperanza, puede verse libre de toda condenación. Esto es alegría, esto es gozo para nosotros. Juan 3:18, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree en Él está condenado. Vamos a orar. Es suficiente por este momento. Por favor, medita en esta palabra de la justicia de Dios. Todos queremos verte en el cielo. El Señor quiere, Jesús lo dice, nuestro Padre lo dice, porque
el Señor ha tenido paciencia con nosotros, pero viene el día del Señor. ¿Ustedes saben qué sucede el día del Señor? Es lo mismo del día de la ira del Señor, el que le va a pagar a cada uno lo que hizo. Si hizo el bien y la vida eterna. Si no tienes a Jesús, Jesucristo es la justicia de Dios. Él lleva tu pecado y Él te da a ti, te hace justo. Te hace justo. Y ese día que estés delante del tribunal, que estés compareciendo ante este juicio, tú vas a salir libre. Porque Jesús pagó el precio. Padre, te damos la gloria y la alabanza. Ahora viene la bendición del Señor para ti, para todos nosotros. Para los que han escuchado de principio a fin esta enseñanza, los que han escuchado desde el comienzo hasta el final, y los que estamos aquí presentes, recibimos la bendición del Señor en esta hora. Padre, gracias por tu bendición. Cierra tus ojos y inclina tu cabeza, porque eres digno de nuestra alabanza, de nuestra adoración. Él es digno de nuestra humillación. Él es digno de que doblemos nuestra rodilla, porque el Señor dice que si su pueblo que invoca su nombre se humilla y ora, el Señor lo va a escuchar, lo va a sanar, va a enviar medicina, va a prosperar su tierra, va a prosperarlo en todo lo que hace. Padre, gracias por tu misericordia. Ahora gracias por tu justicia, Señor. Esto nos ayuda, Padre, a tenerte temor, Señor, a temerte, Señor, porque tu justicia está ahí, es inmutable, Señor. Tú amas la verdad de lo íntimo cuando te confesamos los pecados. Tú amas el derecho y la justicia y la equidad. Señor, que seamos también nosotros, hagamos justicia donde vayamos, pero con la misericordia, amando la misericordia, presentándonos siempre en defensa del Evangelio, presentándonos siempre, ayudando al débil, a la viuda, a los huérfanos, ayudando a los enfermos, a los pobres, a los necesitados. Nuestro amor grande, los predicadores, todos los hombres que discipulan y evangelizan, aman, porque están llevando alimento, pero alimento espiritual, el que no perece, ese alimento que queda en nosotros, que es el pan de Dios, la palabra del Señor. Gracias, Señor, perdona nuestros pecados, vamos a hacer la justicia, Señor. Nos has declarado que si cuando merecemos el Evangelio, estamos en tu justicia, Señor. Bendice nuestras vidas esta semana, Señor, que nos movamos con alegría, con gozo, Señor, ministrando los dones que tenemos a otros, trabajando con amor, Señor, y gracias porque muy agradecidos, porque en nuestra mesa abunda el alimento. En nuestra casa ninguna enfermedad y plaga tocará nuestra casa. En el nombre de Jesús. Y dale paz a nuestra ciudad, Señor, porque tú nos has enviado a esta ciudad a orar por ella, porque la paz de la ciudad será la paz para nuestros hijos, y no habrán gritos, ni miedo a malas noticias, ni temores. Señor, tú nos libras de todos nuestros miedos. En el nombre de Jesús. Amén.